Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué gusto poder estar juntos y coincidir. El día de hoy es martes 12 de octubre del año 2021. En América, algunos celebran el Día de la Raza, otros protestan por el genocidio de las comunidades indígenas. En Europa se hablaba de un descubrimiento. En América muchos dicen que no necesitábamos ser descubiertos, que en realidad ya estábamos aquí y no estábamos perdidos tampoco. Pero lo cierto es que ya sea que lo veamos como un descubrimiento desde la visión de Europa o lo veamos como una invasión desde el punto de vista de las Américas, lo cierto es que en medio de todo eso, la palabra de Dios llegó a América. Y aunque las circunstancias no fueron las circunstancias adecuadas que hubiéramos querido para que llegara el Evangelio y de la mejor forma, pero finalmente llegó la palabra y en la palabra está la oportunidad de vida eterna. Y eso es lo que yo quisiera que pudiéramos valorar el día de hoy. Y esta noche entonces yo quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra. Vamos a irnos en una ruta distinta de cómo hemos hablado en los últimos días y voy a hablar de un pasaje que para mí en su momento me generaba inquietud porque no me era muy claro a qué se refería. Y ese pasaje se encuentra en Hebreos capítulo 6 a partir del verso 16 y lo comparto con ustedes. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y entonces estamos hablando de juramentos, ¿de acuerdo? Y cómo cuando alguien quiere decir que algo es ciertísimo, lo jura. De hecho, en los Estados Unidos de América, durante mucho tiempo, no sé si todavía porque no soy un especialista en el derecho americano, pero cuando la gente era citada a declarar en la corte, se sacaba una Biblia y se le pedía a las personas que pusieran la mano sobre la Biblia y juraban decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, ¿sí? Con la mano en la Biblia. Bueno, había gente que no era creyente y lo tenía por falso eso, pero lo cierto es que es un juramento muy delicado porque tiene un trasfondo eterno y es de lo que está hablando entonces Hebreos 6:16. Y entonces dice el verso 17 y pónganse bien listos. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y aquí tengo entonces, primera cuestión, él interpuso juramento, y ahorita voy a regresar al verso 16, ¿sí? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahora, una de las cosas que uno aprende en redacción, quienes nos dedicamos de repente a hacer aspectos de redacción, es que tú induces una idea, por ejemplo, en este caso, comienzas a hablar de dos cosas inmutables y entonces nuestro cerebro se prepara para decir, muy bien, dime la primera y luego la segunda. Pero cuando uno sigue leyendo el verso 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y penetra hasta dentro del velo, ¿sí? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y entonces va a comenzar a hablar de Melquisedec. Y yo digo, ¿y dónde están pues las dos cosas? ¿Sí? O sea, alguien que me las diga y te pones a leer todo el capítulo 7 y no las encuentras y entonces ¿dónde son esas dos cosas inmutables en las cuales es imposible
que Dios mienta y que son tan importantes que hasta el Señor juró, dice, por lo cual Dios, ¿sí?, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Y cuáles son las cosas? Porque son tan importantes que son como un ancla. Pero ¿cuáles son las dos cosas? Y mi cerebro empieza, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ok, pero lo bueno es que los tengo a todos ustedes en esta noche y eso me da la oportunidad de poderles preguntar. Muy bien, ustedes que son lectores asiduos de la palabra, por favor díganme cuáles son esas dos cosas, dice el verso 18, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Ok? Entonces, esta es la pregunta con la que abrimos esta noche, ¿sí? ¿Qué me dicen? ¿Han leído el libro de Hebreos? ¿Han llegado al capítulo 6 alguna vez? ¿Ya habían visto esta pregunta? ¿Qué han contestado? Creo que ahora sí va a meritar buscar a mi muy querido y ya descuidado hace tanto que no lo saco, ya está, se le había olvidado que era estar en clase. Sí. Hola, pa. Muy bien. En el versículo 13 habla de que juró por sí mismo. ¿Sería eso una de esas cosas? Ok. Entonces, cuando dice, no pudiendo jurar por otro mayor, jura por sí mismo. ¿Pero qué jura? O sea, Dios no puede jurar por la Biblia, como se hace en un jurado. Ni Dios puede jurar por el oro del templo, como lo hacían los fariseos. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles son esas dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta? En la versión Nueva Traducción Viviente, Ajá. dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Entonces, la Pero, nueva traducción viviente. ajá, Muy bien, en la nueva traducción viviente en 18, dice entonces, desde el verso 17, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Muy bien, bueno, parece ser que la traducción ya nos ayudó en parte. Por lo pronto ya nos dice que esas dos cosas son una promesa y un juramento. Ahora, ¿vendrá la promesa y el juramento más abajo? Nos dice sus características, que esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y otra vez en la traducción no tenemos las dos cosas. Bueno, ya sabemos que es una promesa y un juramento. Pero ¿por qué serán tan importantes estas dos cosas que hasta funcionan como un ancla para nuestra alma? Muy bien, entonces ya tenemos una pista, dice Mili. Cambiando de traducciones, una de ellas nos dio una pista, una promesa y un juramento. Seguimos a la espera.
Se dice, pastor, si me permite, Adelante. he leído, no recuerdo bien el versículo, que podría ser que una de las cosas por las que no puede mentir es porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. También, que tiene relación precisamente con esto que acaba de mencionar la hermana. Ajá, efectivamente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios habló, no lo hará, Él prometió y no lo cumplirá. Así es como se está preguntando allá en el libro de Números, ¿sí? Acerca de nuestro Dios. Bueno, nos dice la condición de Dios, ¿sí? Y ahí estamos hablando de Balaam, ¿verdad? A ver, déjenme ponerlo en la versión 1960 para que sea en la forma que típicamente lo conocemos. Es Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, efectivamente, si él prometió, lo va a cumplir. ¿Pero qué prometió? Ok, viene Magdalena. Pues la promesa es la salvación, según entiendo aquí en Hebreos, no o se refiere a otra cosa, eso es lo que se entiende. En Ok. el 9 también habla acerca de la salvación, de ese Ok. mismo que nos dio mi padre. A veces la gente piensa que la Biblia es un libro muy complicado. No, o sea, es cierto, tiene 1189 capítulos y que cuando uno los lee y más o menos te acuerdas de cómo están, pues en alguno de ellos te vas a encontrar la respuesta a las preguntas que la misma Biblia nos hace. Y en este caso, Primera de Juan capítulo 2, verso 25, no admite confusión en esto. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, para que en dos cosas en las cuales es imposible que Dios menta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido a asirnos de la esperanza. Muy bien, una promesa y un juramento, nos decía Mili. Y entonces aquí ya tenemos la promesa. La promesa es vida eterna. Ya tenemos resuelta una de las dos. Ahora, salvación es una respuesta emergente a la situación de pecado del hombre. Porque para ser salvo se necesita estar perdido. Y cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo para estar perdido. Lo hizo para que estuviera con él, vida eterna. Que el hombre pecó y bueno, pues ahora hay que salvarlo, por supuesto. Pero el anhelo de Dios desde el principio era que el hombre estuviera con él. La vida eterna con él, ¿verdad? Ahora, debemos de entender que también hay una muerte eterna. Y esa muerte eterna son para los que, habiendo sido enemigos de Dios, tomándose como enemigos de Dios, mueren en esa condición y entonces mueren sin estar con Él. Y entonces, aunque existen por siempre, pero su condición no es de vida, sino de tormento, de angustia, de muerte, ¿sí? De separación, porque muerte en la Biblia implica separación. Entonces, tenemos una respuesta y la respuesta está en Primera de Juan 2:25. Ya tenemos la promesa y entonces ahora por eliminación, ¿qué nos falta? Juramento. El juramento es por sí mismo. Bueno, dice que juró por sí mismo, pero ¿qué juró? O sea, juró por sí mismo porque no tiene nadie mayor por quien jurar. ¿Sí? Y es lo que dice el verso 17 y 18, ¿no? O sea, Dios no puede jurar por nadie mayor que él, entonces jura por sí mismo. ¿Pero qué jura? Bueno, aquí mismo dice que el juramento es para confirmación, entonces él está jurando por sí mismo que va a cumplir esa promesa. Y pues de hecho, aparte de que cumplió por sí, juró por sí mismo, también su Hijo Jesucristo fue el que
el que cumplió esa promesa. Ok, bueno, ahí vamos, sí. Perdón porque la pregunta parezca muy retórica. Para poder contestar esto y poder mostrarlo de una manera más clara todavía que como lo hicimos con la promesa, porque la promesa decimos en 1 Juan capítulo 2, verso 25, tengo algunos tantos versículos, no sé si nos va a alcanzar el tiempo para revisarlos todos, pero todos abonan en un solo punto, ¿sí? Una de las cosas que en esta noche quiero sentar sobre las bases de nuestra apologética es que siempre que podamos argumentar con referentes suficientes de la palabra, entonces nuestros argumentos tienen el peso de que Dios lo dice. Hay muchas cosas que cuando nosotros las decimos por mera intuición, y como ha sucedido en algunas clases que hemos estado dando, donde yo digo, esta es mi opinión personal, pero no podemos hacer doctrina porque no tenemos suficientes elementos para poder sustentarla como tal. Ok. Entonces, quiero mostrar el punto en esta noche de que el juramento que Dios hizo tiene que ver con que Él estará con nosotros. Y entonces, la forma en que lo quiero presentar es esta. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. O sea, cuando estamos hablando de un consuelo tan fuerte, estamos hablando de que es una revelación tan profunda, tan intensa, tan, híjole, no sé, no tengo palabras para decir que es la base de un cambio de actitud completo, que en medio de toda circunstancia se convierte en la respuesta de la situación que nosotros estamos viviendo. Todos los que hemos acudido a Cristo, hay un momento en donde tenemos una crisis. Y esa crisis, entonces, se manifiesta como una falta de fe. Pero Dios dice, mira, yo te estoy haciendo una promesa y un juramento para que entonces, cuando tú estés en una situación de adversidad, tú puedas correr y abrazarte de ellos, ¿sí? Y la puedas tener esa promesa y ese juramento, esas dos cosas de las que estamos hablando, las puedan tener como una segura y firme ancla del alma y que penetre tan profundamente en el espacio de tu intimidad, ¿sí? Que penetre hasta la presencia misma de Dios, donde está Jesucristo, y eso te permite estar entonces en paz. Y lo digo yo siempre de esta manera, y seguramente me han escuchado en algún momento decirlo, pero que sepan que este es el fundamento. Si yo vivo, Dios está conmigo. Y si yo muero, yo estoy con Él. ¿Lo pueden decir conmigo? Si yo vivo, Dios está conmigo. Y si muero, yo estoy con Él. Finalmente, ¿qué significa? Que estamos juntos. Ya sea vivo o en su presencia, ¿sí? Muerto, ya sea aquí o en donde sea, Dios está conmigo y yo estoy con Él. Por eso, mi nombre favorito de Dios es Emmanuel, Dios conmigo. Y durante muchos años, los que me conocen ya desde hace bastantes años, saben que muchas veces yo saludo diciendo Dios contigo. ¿Por qué? Porque tú me puedes decir que tienes una situación de conflicto, pero tu conflicto no rompe el hecho de que Dios está contigo, si tú quieres estar con Él. Y entonces, en Mateo capítulo 28, en el verso 19, comienza el Señor a decir, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí viene el juramento. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y entonces dices, no que se fue, su espíritu, dice, está con nosotros. Su juramento es, yo voy a estar, no los dejaré huérfanos, enviaré
mi espíritu y estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No importa la circunstancia, mi presencia está contigo entonces en medio de toda circunstancia. Ahora, revisemos entonces, hay un pasaje por aquí que creo que es muy importante que lo veamos. Dice en el libro de Éxodo capítulo 33, a partir del verso 7, me voy a permitir leer hasta el verso 23, ¿sí? Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Esto es algo simbólico. Dios le dice a Moisés entonces que tiene que sacar el tabernáculo y lo pone fuera del campamento. De tal manera que para poder ir a buscar a Dios, tenías que salir del campamento. ¿Qué es el campamento? El campamento es el lugar de tu cotidianidad. El campamento es el lugar de tus actividades. Es el lugar de tu vida, de tu trabajo, de tus relaciones, de todas esas cosas. Y lo que Dios dice, ¿quieres buscarme? Salte de eso, no que sea malo, pero salte de eso y búscame a mí a solas. Y ese es un principio importantísimo de la vida espiritual. Rompe con todo lo que te es cotidiano. Rompe con todo lo que finalmente acapara tu atención. Si se puede, yo sé que para algunos va a sonar dificilísimo, pero deja el celular. Deja la tele. Incluso deja la música. Deja todo. Y búscalo a Él. Búscalo a Él en lo íntimo, en lo personal. Ahora, no, yo no estoy diciendo que sea pecaminoso usar música. Lo que estoy diciendo es que a veces estás más preocupado por el playlist, ¿sí? Y eso te distrae en la búsqueda con Dios. Y entonces dice, y cualquiera que buscaba al Señor salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, ¿sí? Y quiero subrayar aquí esta parte, cualquiera que buscaba a Jehová. Y cualquiera que no lo buscaba, pues no salía. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, ¿sí? Y decían, ahí va el hombre de Dios a buscar la presencia de Dios, ¿sí? Y todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Pero ellos se quedaban en su casa. Al cabo el otro va a ir y el otro va a buscar. Déjeme decirle que la fe es un vehículo muy pequeñito. Nada más cabe uno, es un monoplaza. Y entonces usted no se puede ir de raite en la fe de otro. Usted tiene que caminar en su propia fe. La fe es un asunto personal. Y ellos entonces salían, veían, decían, ahí va. Sí, Señor, tráenos la respuesta a partir del otro. Déjeme decirle que en Redime nosotros creemos en este versículo. La relación con Dios es personal. Y no hay otro intermediario entre Dios y nosotros que Jesucristo hombre. Y usted tiene que buscarlo personalmente. Y entonces cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y dice uno, ¿tendría un sensor electrónico en las cortinas del tabernáculo para que cuando él entraba por el lugar santísimo? Pues no, Dios no necesita un sensor electrónico, si Dios sabe cuándo vas a buscarlo. Y Dios sabe cuando tú estás deseando encontrarte con Él, ¿sí? Y entonces la presencia de Dios bajaba porque Dios venía y se encontraba con Moisés. Y el tabernáculo representa el lugar de reunión, el lugar de diálogo, el lugar de encuentro. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Sí, Señor, gracias porque tú le estás hablando al otro, sí. Pero nada más estaban viendo lo que Dios estaba haciendo con el otro.
Ellos eran espectadores, pero no eran protagonistas. La fe es un asunto protagónico. Y no estoy hablando de un malentendido ego, el deseo de ser visto. No, de lo que estoy hablando es la fe es una historia que sucede solamente en mi relación con Dios. Y entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos que en la relación con Dios no hay gradas ni butacas para espectadores. En la relación con Dios solamente hay el espacio cercano, íntimo, donde yo tengo que encontrar la manera en que Dios me habla a mí, el lenguaje en que Dios me habla a mí, para que entonces yo lo pueda llevar a cabo. Y dice entonces, Éxodo 33:11, que siempre me ha gustado muchísimo, y Jehová hablaba a Moisés epanim. Siempre que les digo epanim, cara a cara. Por eso, ¿se acuerdan ustedes? Bet epanim, los panes de su presencia, los panes que son puestos cara a cara y que eran la ofrenda que se estaba cambiando en el lugar santo. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de que Moisés hablaba con Dios y Dios hablaba con Moisés cara a cara, y me gusta la frase siempre, como habla cualquiera a su compañero. Compañero significa, bueno, la palabra compañero viene de compañía, el que está conmigo, el que me acompaña, el que me conoce en lo íntimo, el que sabe mis circunstancias, el que tiene una relación de amistad horizontal, no vertical. Y entonces Dios, cuando se baja a mi nivel, se está despojando de su rol del soberano, no que no lo sea, de Elohim, del Dios creador, no que no lo sea, ¿sí? De Shabaoth, el de los ejércitos, no que no lo sea. Y se está poniendo al nivel del amigo. Y me habla como amigo. Y por eso me dice, no, mijo, no es así, Pablillo. ¿Sí? La regaste, te equivocaste, metiste la pata. Y alguien va a decir, suena no bíblico. Digo, bueno, pues es que usted no sabe cómo se habla en la intimidad. En la intimidad te habla como tú entiendes, como necesitas que te hable, ¿sí? Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí más de una ocasión Dios me ha dado más de un sopapo, sí, pero también me abraza y también me sacude la cabeza y también me da el codazo y el piquete en el ombligo y todas esas cosas que son tan íntimas que no las haríamos con la autoridad. Pero nos hablamos de tú a tú, en esa relación íntima del amigo, del compañero. Y entonces Moisés está en esa relación íntima. Noten ustedes el contexto de lo que estamos diciendo. Y entonces Moisés volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, que colaboraba con él, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. De toda una nación, solamente había uno que había entendido que él podía buscar la presencia de Dios en el tabernáculo. Moisés entraba, tenía su relación, sí, pero Josué estaba allí buscando la presencia de Dios. Y entonces, es Éxodo 33:12, Moisés le dice al Señor, mira, tú me dices a mí, noten ustedes el grado de confianza. Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Le está haciendo berrinche, le está reclamando, diciendo, pues, ¿quién va a ir conmigo? ¿Sí?
Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. El Moisés está cansado. Son un pueblo de dura cerviz. Son un pueblo rebelde de corazón. Son murmuradores. No les halla el lado. Y él está yendo a quejarse y decir, mira, este pueblo lo saqué porque tú me dijiste que lo sacara, pero son bien necios, son bien difíciles, no se dejan pastorear, no se dejan dirigir, me tienen hartos, ¿sí? Y además todavía me dices, ve, y no me dices cómo le voy a hacer. Y entonces el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Calma, o sea, no vas solo. Mi presencia va contigo y te voy a traer descanso. Y Moisés dice la famosísima frase que muchos decimos. Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ahora, el Moisés, fíjense, cómo está hablando de una relación personal, porque no dijo, si tu presencia no de ir con nosotros. No, es él, que vaya conmigo, porque yo te necesito para poder platicar, yo necesito saber qué piensas tú, yo necesito que me respaldes y cuando estoy por equivocarme me confrontes. Si tú vas conmigo, yo podré dirigir a este pueblo, yo podré estar en esta condición, yo podré tener la capacidad de ser misericordioso con aquel que se porta aún como mi detractor, como mi enemigo. Pero no me importa lo que aquel haga, me importa lo que tú puedes hacer conmigo. Y entonces dice en el verso 16, ¿y en qué se conocerá aquí que yo he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Le está diciendo, nuestra máxima posesión, nuestra máxima riqueza es tu presencia. Y en eso se va a conocer que verdaderamente somos tu pueblo. Ese ha sido, perdónenme si lo digo en público, pero ese ha sido parte de un reclamo con Dios a los años de un caminar con Dios y decir, Señor, o sea, yo no quiero ser un teólogo, no quiero ser un erudito. ¿Podría serlo? Sí, sí podría serlo, pero me tiene sin cuidado el ser. Yo quiero ser tu amigo, eso es lo que me interesa. Y quiero conocer tu corazón. Aunque todos los libros escritos de teología digan otra cosa, es decir, yo lo sé porque él mismo me lo dijo a mí. Pero, Señor, yo quiero fluir en ti y en tu presencia. No quiero los milagros, quiero tener la relación con el Dios de los milagros. Pero ¿cómo sabrá la gente que lo que estoy diciendo es verdad? Señor, déjame poder ver tu presencia, déjame ver tu poder, déjame manifestar tu presencia, Señor. Y entonces le dice el Señor a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Dios me dice a mí, Pablito, Pablillo, ¿qué pasó, Pablillo? Por eso firmo Pablillo, si algunos de ustedes me conocen, ¿sí? Pablillo, suena como despectivo. No es, Dios un día me lo dijo y dejó de ser despectivo para mí para convertirse en algo tan íntimo que mi amigo me dice así, Pablillo. Y entonces con todo esto, Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Si usted se mete a WhatsApp y ve lo que tengo escrito allí, dice, esperando ver la gloria de Dios. Porque eso es mi anhelo, que Dios me muestre su gloria. Y tengo con ese letrerito allí años.
Porque cada día yo necesito ver la gloria de Dios. Cada día necesito recordar que la gloria de Dios es lo que me sostiene. Y mi anhelo de ir a su presencia es por ver su gloria y poder habitar en su gloria. Vida eterna fuera de su gloria debe ser un martirio espantoso. Porque los que vivimos tiempo en la soledad de nuestro corazón, sabemos que ni las relaciones, ni el dinero, ni los conocimientos, ni el poder, ni nada llena tu corazón. Necesitamos que la gloria de Dios esté allí, porque fuimos hechos para habitar en su gloria. Fuimos hechos para vivir en la relación con su gloria. En el huerto de Edén, el Señor se paseaba, la gloria de Dios se paseaba. El Shekinah, la gloria de Dios descendiendo sobre el ser humano. Cuando en Juan capítulo 1, hablando de Jesús, dice, y vimos su gloria, lleno de gracia y majestad. Entonces, Moisés le está diciendo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le dice entonces el Señor, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente, ¿sí? O sea, yo voy a mostrarme, voy a manifestarme, lo que está diciendo es con el que yo quiera, con el que mi corazón quiera. Y lo que está diciendo implícitamente también es, no por ayunar y hacer berrinche me voy a poner delante de ti. Ojo, no estoy diciendo que no ayunes. Ayuna para que pongas en control tu vida espiritual. Pero eso no va a hacer que Dios sea más bueno contigo. No puedes torcerle el brazo a Dios. No es como el chiquillo que dice, no voy a respirar si no me compras el juguetito. No, y el Señor dice, ponte morado, ¿sí? O sea, Él está diciendo, voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Seré clemente con el que yo quiera ser clemente, porque Él es el Altísimo. Y Él entonces lo que dice es, yo voy a manifestarme contigo porque has encontrado gracia delante de mí, lo que estaba diciéndole hace un momento. Y le dice, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá. Y mucha gente, por no entender este versículo 20, dice, no, pues entonces no hay que buscarlo. Porque entonces si lo veo voy a morir. Una vez yo le decía al Señor, Señor, ¿qué significa este versículo? No sé si ustedes se lo han preguntado, pero yo le decía, Señor, ¿qué significa este versículo, el verso 20? No podrás ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá. Y orando, entonces el Señor me mostró a Jesús en la cruz. ¿Y sabes qué sucede cuando tú ves a Jesús muriendo en la cruz por ti? Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando tú ves a Cristo cara a cara, muriendo, sacrificado por ti, entonces tú dices, Señor, crucifícame juntamente contigo. Ya no quiero que mi carne siga viviendo. Y yo dije, sí, Señor, es cierto. Yo no puedo ver tu rostro y querer seguir viviendo de la misma manera en que he vivido, Señor. Llévame, Señor, a la muerte del hombre carnal y resucítame como el hombre espiritual que tú quieres que yo sea en cada momento, Señor. Y dijo entonces aún Jehová en el verso 21, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. ¿Y saben ustedes que la peña se refiere precisamente a Jesús? Porque cuando dice Jesús que Él es la roca sobre la que edificará la iglesia, la palabra a la que se está refiriendo es lo que nosotros llamamos una peña. No es una piedrecilla, no es Petrus, un guijarro, una piedrecita. No, porque cuando nosotros estamos diciendo Petra,
de lo que estamos diciendo nosotros es la roca inmensa, la peña. Cristo es la peña de Oreb, ¿sí? Y ahí es donde encontramos al Señor. Ahí es donde está el espacio íntimo. Y Cristo, como la peña, tiene una hendidura, sí, del tamaño de una punta de lanza en el corazón, pero que es lo suficientemente grande para que en mis momentos de crisis yo pueda entrar y me esconda en ese lugar, en la peña, en esa hendidura en el pecho de Jesús. Y cuando yo estoy en crisis, me meto en ese espacio en su corazón y Él me cubre con su mano, sí. Y me guarda, me protege. Y dice, y yo te pondré allí, te cubriré, te protegeré, es lo que está diciendo, ¿sí? Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Yo decía, Señor, pero ¿por qué tú haces eso, Señor? Decir, voy a apartar mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y el Señor me dijo, ay, mi niño con su mentalidad de esclavo, con su mentalidad de víctima, de niño huérfano abandonado, ¿sí? Dice, a ver, cuando una persona te deja de estar cubriendo, protegiendo y se va delante de ti, te está abandonando, te está abriendo camino. Dice, ya te dije que no te voy a dejar. Estoy abriendo camino delante de ti. Yo sé cuál es el camino, tú sígueme. Vas a cruzar el río, pues fíjate dónde voy pisando yo las piedritas, nada más para que no te caigas, ¿sí? Fíjate dónde voy metiéndome yo, ¿sí? Para que tú vayas detrás de mí. Déjate guiar, deja que yo vaya delante de ti. Por eso es que estás viendo mis espaldas, no porque te estoy abandonando. No te he dicho, pues, que yo estaré contigo todo el tiempo, todos los días de tu vida. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entendemos por qué para Dios es tan importante que nos quede bien claro que Dios está con nosotros. Porque nosotros tenemos en esta victimización de la que hemos hecho un arte, tenemos entonces la tendencia a sentir que Dios no está, que estamos solos y cantamos como el burro de Shrek, ¿verdad? Estoy solito. Y ahí estamos lamentándonos, lamiéndonos las heridas, sintiéndonos miserables, sintiéndonos víctimas en medio de las situaciones. Y no estoy diciendo que yo no lo haya vivido, lo que estoy diciendo es que esa es mi condición humana. En medio de una situación de conflicto, lo que uno dice es, estoy solo, Señor, solo yo he quedado, como decía Elías, ¿sí? Todos los demás han huido, ¿sí? El Señor dice, no, hay otros 7,000 que también están aquí, nada más que tú no los ves. Pero no estás solo, y además yo estoy contigo. Fíjate cómo en tus tragedias, cada vez que tú cuentas una tragedia, lo que tú estás diciendo es, me sentí solo porque no sentí que Dios estuviera conmigo. No me creas, soy pastor y lo que escucho son puros quejas y lamentos. ¿Y cuál es el lamento implícito en todo ello? Me sentí solo. Sentí que Dios no estaba allí. Sentí que no había una respuesta. Muy bien. Y entonces Salmo 16, en el verso 11, ¿qué nos dice? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Señor entonces está con nosotros y nos ha prometido que va a estar allí todo el tiempo de nuestro transitar. En Génesis capítulo 28, en el verso 15, dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y la gente siempre con el sentido de víctimas, ay, entonces hasta que me jale las orejas. No. Déjese de lamentaciones. Salmos capítulo 17 en el verso 15, ¿sí? Dice David, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia
estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y esa es una promesa. No te dejaré entonces, decía hace un momento, no te dejaré hasta que te parezcas a mí. Hasta que haya hecho todo lo que yo he dicho. Y no dijo desde Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces usted puede decir, estoy en medio de un proceso, sí, pero el Señor ha dicho que no me va a dejar, y si quiere ponerle, diríamos en mi rancho, no me va a dejar en paz hasta que haya hecho todo lo que ha dicho, hasta que me convierta a su imagen y su semejanza. Y Salmos 17:15 dice, y estaré satisfecho, me sentiré pleno, estaré en paz, descansado, cuando haya despertado a tu imagen y semejanza. Amén. Entonces no se preocupe, ¿sí? Dios tiene paciencia. Si usted piensa que el Señor se va a desesperar por lo cabezón que es, no se preocupe. Él sabe tratar con cabezones. Mire que tiene uno de esos de pastor. Y entonces dice en Génesis, vamos a Génesis 26, verso 3. Y en Génesis 26, verso 3 dice, y habita como forastero en esta tierra, estaré contigo, ¿sí? Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Estaré contigo. ¿Sí? A ver si los convenzo después de un rato. Ok, Génesis capítulo 31, en el verso 3. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Éxodo 3, verso 12, ¿sí? Dios hablando a través de Moisés, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios sobre este monte. Yo voy a estar contigo. ¿Y quieres saber qué es verdad? Porque tú vas a terminar sirviendo a Dios. Tú vas a terminar caminando a la manera de Dios. Tú vas a terminar como un colaborador de Dios. Éxodo capítulo 4, verso 12. Dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Sí? Y Moisés está, ay Señor, no puedo porque soy tartamudo, porque dice, te estoy diciendo que yo voy a estar contigo. Y es más, en este pasaje lo que ustedes van a encontrar es a Dios incluso molestándose y diciéndole, ¿hasta cuándo vas a estar diciendo necedades? ¿Hasta cuándo te seguirás oponiendo? Que no sabes quién es el que te está hablando. Muy bien. Éxodo capítulo 4, verso 15, en ese mismo pasaje. ¿Sí? Dice, tú hablarás con él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que deben de hacer. ¿Sí? En Éxodo capítulo 17, verso 6, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Yo voy a estar allí. Es que, Señor, es imposible que agua salga de la roca. Sí, para ti sí, para mí no. Yo voy a estar ahí. Un milagro, sí, no es lo que tú haces. Un milagro es lo que Dios hace. Nosotros nos es imposible, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En Éxodo capítulo 29, verso 46. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. No a un lado, él dice, mi anhelo es habitar en medio tuyo. ¿Sí? Pero nosotros somos los que sacamos a Dios de nuestras vidas, tristemente. Deuteronomio 31, 23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y le dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré. ¿Y qué dice la parte final? Y yo estaré
contigo. ¿Sí? Josué capítulo 1, verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, diciéndole Josué, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y después de eso dice el famoso esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? No te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo. Josué capítulo 3, verso 7. Entonces Jehová le dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué capítulo 6, verso 16. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Promesa de Dios para Salomón. Pero a pesar de ser un hombre con sabiduría, se volvió necio, porque en lugar de buscar a Dios, buscó las 600 mujeres y las 800 concubinas y buscó todo lo que se le antojó a sus ojos. Dice que nada puso impedimento, ¿sí? Ok, sigo adelante, espero irlos convenciendo. Salmos capítulo 27, en el verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura y para inquirir en su templo. Cuando tú estás en una búsqueda, en una relación con Dios, aunque el enemigo se levante, uno lo puede enfrentar. El problema no es el enemigo, el problema es cuando nos alejamos de Dios. Salmo 91, verso 15, diciendo el Señor, me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Isaías capítulo 43, en el verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, y la llama, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres y naciones por tu vida. Este capítulo, Isaías 43, verso 4, una vez Dios me estaba diciendo eso, ¿sí? Porque de repente en procesos de mi vida he tardado tanto en aprender, he tardado tanto en entender, he lastimado personas. Y el Señor me ha dicho, date cuenta cómo he dado hombres y naciones por tu vida. Has lastimado un montón de gente y te he tenido misericordia, porque me interesa que crezcas y madures para que te conviertas entonces en el ministro que debes de ser. Yo estoy contigo, no soy tu enemigo, yo estoy por ti, pero ya madure mi niño, ¿sí? Y dice entonces el verso 5, no temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Amén. Precioso Isaías 43. Zacarías capítulo 2, verso 5. Yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Él es mi fortaleza. Él es entonces mi baluarte. Él es mi lugar seguro. Él es mi torre fuerte. Él es mi muralla. Él está conmigo. Juan capítulo 7, verso 33. El Señor prometiendo, les dijo a los discípulos, todavía un poco de tiempo estaré con nosotros e iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré ustedes no podrán ir. Sí, pero ¿y qué dice entonces? Esto lo estoy diciendo en Juan 7, pero en Juan 14, 15, 16,
4 ocasiones nos dice, pero yo enviaré el Paracleto. Y el Paracleto es el Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con ustedes, para que no se sientan huérfanos, para que puedan tener mi presencia, para que les revele todas las cosas que ustedes necesitan. Y entonces, voy de regreso a Hebreos capítulo 6. Para que por 2 cosas inmutables, 2 cosas que no van a cambiar, cielo y tierra pasarán, su palabra no va a pasar. Y esto es inmutable. No tiene que ver con las circunstancias, no tiene que ver con el tipo de gobierno, no tiene que ver con qué número de transformación hay en nuestro país, no tiene que ver con qué partido político, no tiene que ver con que si Ricardo Anaya llega o no llega así a la presidencia, o lo que vaya a suceder, no tiene que ver con nada de eso. Y perdónenme las ironías, pero a veces pareciera que si Dios está en problemas porque la bolsa de valores sube o baja, pero no tiene nada que ver con eso, es 2 cosas inmutables. Si tú estás vivo, yo estoy contigo. Y si tú mueres, tú estás conmigo. Porque mi promesa, como decía en 1 Juan 2:25, es que tengas vida eterna. Y mi juramento, una y otra vez, a lo largo de toda la palabra, como he mostrado solamente algunos pocos versículos, él ha dicho, yo estoy contigo. Preguntas, comentarios sobre todo esto que he dicho. Bueno, yo estaba escribiendo algo mientras tú estabas hablando y es que es difícil parecerte a alguien de manera natural, si no tienes una relación con ellos. Es bien difícil que yo pueda parecer, y algo que platicamos en la iglesia es que pues parte de nuestro propósito es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces me va a resultar muy difícil parecerme a él si no le conozco, si no convivo con él, si no le busco, ¿no? Entonces me recordaba también que hace unas semanas yo estaba dando una clase de claves y le decía, no sé si esté bien o si esté mal, pero yo no me gusta ponerme a pelear, entre comillas, por las cuestiones de si la salvación se pierde o no se pierde. A mí me preocupa más el enfocarme, o me ocupa más, perdón, el enfocarme en tener una relación con él. Porque eso me lleva a mí a entender que no estoy precisamente buscando la salvación, sino que es algo que llegaría, sino más bien que estoy en contacto con el Salvador. Y me suena mucho a lo que tú mencionabas hace rato, ¿no? Que muchas veces buscamos al milagro, pero no al que hace los milagros. Entonces, yo estaba escribiendo esto. Amén. Gracias. Y Mariano levantó la mano. Muy bien, entonces, estimado Mariano. Gracias, pastor. En conceptos acá muy terrenales, hemos escuchado muchas ocasiones y yo lo he escuchado también, que cuando 2 personas se aman tanto, llegan inclusive a parecerse entre sí, ¿verdad? Y yo creo que esa promesa y ese juramento que ha hecho Dios, la parte que falta es que nosotros no solamente lo conozcamos como conocemos a una persona, a nuestra pareja, ¿no? O a alguien a quien amamos, sino que lleguemos a amarlo como Él nos ama, porque eso es lo que nos podrá permitir que su obra se complemente, es decir, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero tiene que haber ese amor de nosotros hacia Él, porque Él ya lo tiene con nosotros, para que pueda darse esa semejanza, creo yo. Es mi comentario. Amén. Gracias, Mariano. La gente me pregunta, ¿la salvación se pierde? Y perdón por ser retórico, pero yo les contesto, ¿los matrimonios se divorcian? Un matrimonio es un pacto que comenzó en amor, pero de repente a alguien se le olvidó el pacto y en lugar de fortalecer su relación de amor,
se fija en la vecina, o se fija en la compañera de trabajo, se fija en quien conoció en el chat del grupo de la red virtual y pone su pacto en segundo término. Y entonces perdemos, no porque el otro nos lo esté quitando, ¿no? El que peca defrauda su alma. Y entonces necesitamos entender que la relación con Dios es una relación como cualquier otra relación que necesita el esfuerzo, que necesita la dedicación, la honestidad, la franqueza, la determinación para ponerla como una prioridad. Dios no le quita a nadie la salvación. Es la persona la que decide tener en poco esa salvación tan grande. Y vive como si no la tuviera. Es como el que está casado, pero vive como si no estuviera casado. Y entonces es un asunto humano. Entonces, en lugar de ser teología sobre eso, deberían de ser antropología, porque es parte de la condición del hombre. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más tiene un comentario? Lore colocó en el chat: me quito el calzado de mis pies, palabra que parte mi corazón de tanto amor de Dios para mí. ¿Y yo? Amén. Entonces, quitarse el calzado es desnudar nuestro caminar, es transparentar nuestro testimonio, volver frágil nuestra manera de caminar en este mundo, porque el zapato finalmente es una protección a nuestros pies, y con zapatos te puedes meter en cristales, te puedes meter entre espinas, te puedes meter en lugares que no deberías de andar, pero bueno, tengo zapatos y me siento seguro. Pero el Señor, cuando nos pide que nos quitemos el calzado, nos pone vulnerables. Y ahora tenemos que cuidar en dónde caminamos. Y yo creo que espiritualmente deberíamos de andar descalzos, ¿verdad? Con los pies lo más vulnerable, con nuestra vida vulnerable, para no lastimar a otros y para no meternos en situaciones donde finalmente podemos terminar lastimándonos también nosotros. Ahora sí que con los pies bien puestos en la tierra. No te escuché, Emily. Que ahora sí, diciendo con los pies bien puestos en la tierra. Así es. Con los pies bien puestos en la tierra y con la mirada en lo eterno, ¿verdad? Dice Flery, Dios no puede mentir porque Él es la verdad. Así es. Y Satanás quisiera que Él mintiera para entonces que perdiera su atributo de justicia. Pero Dios no va a mentir. Y como no va a mentir, dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Y entonces de repente uno dice, Dios me castigó, y Dios dice, no, mijo, sembraste frijoles y cosechaste frijoles. O sembraste vientos y cosechaste huracanes. Que eso sí lo dice directamente. Y entonces muchas veces nosotros estamos viviendo de una manera en que las consecuencias de nuestra manera de vivir son desastrosas. Pensamos que es culpa de alguien más y Dios dice, no, es el fruto congruente y consecuente de la obra que has llevado a cabo. Pero pues a Dios le interesa que estemos nosotros en una relación íntima, profunda, constante, permanente, eterna con Él. Porque es en esa relación donde somos transformados. Hasta que seamos, como decíamos hace un momento, transformados a su imagen y a su semejanza. Salmos capítulo 17, verso 15. ¿Sí? Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmos 17, verso 15. ¿Algún otro comentario más? ¿Les cambia la manera de ver Hebreos 6:17? Hebreos 6:18, dos cosas inmutables. ¿Creen que se les olviden esas dos cosas inmutables? Una promesa y un juramento.
La promesa es vida eterna, ¿sí? Tal como lo decíamos en 1 Juan 2:25. Y el juramento lo dice una y otra vez: yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. ¿Nadie más? Muy bien, entonces, dado que esto cayó fuerte y pesado en el corazón, pues vamos a dejarles el tiempo para que lo digieran, que lo mediten y que se convierta en vida eterna dentro de sus corazones. Yo les animo, les conmino, les ruego que busquen la relación profunda con Dios. Como decíamos hace un momento, Salmos 16, verso 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, ¿sí? Y hasta era un cantito que cantaba Jaime Murel, ¿sí? Que cuando yo me convertí, pues era de ese tiempo, no sé, Mili, si lo puedes poner ahí. Y entonces vamos a terminar escuchando al querido Jaime Murel, un tipazo. Yo estuve con él 4 años en un campamento, bueno, no los 4 años continuos, pero cada Semana Santa él venía y era un grupo de 400 jóvenes mexicanos y 400 jóvenes norteamericanos, un montón de gente. Y Jaime Murel era quien ministraba la alabanza y era tremendo poder sentarse con él y después en la cena o en algún momento estar platicando. Y fue una bendición en mi vida en ese momento cuando estuve con él. Y siempre le recuerdo con mucho cariño, un tremendo adorador de Dios, un hombre de Dios. Papá, es la que se llama En tu presencia, ¿verdad? Sí. Okay. Vale. Voy. Más que van a disculpar porque creo que va a haber Anuncios. ¿Sí? Okay, ahí va. Vamos a ver. Noche, nuestro anhelo es estar allí en tu presencia, de día y de noche. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oh sí, Señor. Oh Rey, es buscar de día y noche de tu amor y la ternura
Espíritu, Señor, en tu presencia. Plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre, oh me gozo en tu presencia, oh sí Señor, en tu presencia, hay plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre, yo me gozo en tu presencia. Oh Dios, en tu presencia. Amén. Señor, En tu presencia. Amén. Dios les bendiga mucho y que en la presencia de Dios, que hay delicias para siempre, que hay plenitud de gozo allí, ustedes puedan encontrar la respuesta y la fortaleza. Y si están en crisis, acuérdense, tienen ustedes una promesa y una esperanza. Una promesa y un juramento, y la promesa, tenemos vida eterna, estaremos con Él. Y el juramento, Él estará con nosotros. Si estoy vivo, Él está conmigo. Y si muero, yo estoy con Él. Eternamente juntos. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas Gracias. noches a todos. Bendiciones.